al menos 2500 años de duración. El término homúnculo parece haber sido usado por primera vez por el alquimista Paracelso, quien una vez afirmó haber creado un homúnculo al intentar encontrar la piedra filosofal, uno de cuyos beneficios es la juventud eterna. La criatura no habría medido más de 30 centímetros de alto y hacía el trabajo normalmente asociado con los golems. Un golem es una figura perteneciente al folclore judío, hecho normalmente de piedra y que era animado por medio de magia para que protegiera un objeto o un lugar. Sin embargo, tras poco tiempo, el homúnculo se volvía contra su creador y huía. La receta para crearlo, según Paracelso, consistía en una bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel o de pelo de cualquier humano o animal, por lo que podemos deducir que el homúnculo entonces sería un híbrido entre humano y animal. Todo esto debería hervirse en un caldero y posteriormente debería ser enterrado, rodeado de estiércol de caballo durante 40 días, tiempo en el cual el embrión estaría formado en el seno de la tierra. Hay también variantes citadas por otros alquimistas. Una de ellas implicaba usar a la mandrágora. Las creencias populares sostenían que esta planta crecía donde caía al suelo el semen de los ahorcados, el cual emitían durante las últimas convulsiones antes de la muerte, o putrefacción en alquimia. Además, sus raíces tienen una forma vagamente parecida, hasta cierto punto, a un ser humano. La raíz había de ser recogida antes del amanecer de una mañana de viernes por un perro negro, siendo entonces lavada y alimentada con leche y miel, y en algunas recetas, sangre, con lo cual se terminaría de desarrollar en un humano en miniatura que guardaría y protegería a su dueño. Un tercer método para la creación de los homúnculos, citado por el Dr. David Christianus en la Universidad de Gießen durante el siglo XVIII, era tomar un huevo puesto por una gallina negra, practicar un pequeño agujero en la cáscara, reemplazar una porción de clara del tamaño de una alubia por esperma humano, sellar la abertura con pergamino virgen y finalmente enterrar el huevo en estiércol el primer día del ciclo lunar de marzo. Tras 30 días surgiría del huevo un humanoide en miniatura que ayudaría y protegería a su creador a cambio de una dieta regular de semillas de lavanda y lombrices. El término homúnculo fue posteriormente usado en la discusión de la concepción y el nacimiento, pues daba origen al debate de si estos seres eran seres vivientes y pensantes, con todos los derechos que esto conlleva, o si no eran más que objetos. En 1694, Nicolás Hartzoecker descubrió animalúnculos en el esperma de humanos y otros animales. Esto se debió a un error ocasionado por la escasa resolución de aquellos primeros microscopios. Debido a esto, cuando uno colocaba semen humano en el microscopio, hacía parecer que la cabeza del espermatozoide era un hombre completo en miniatura. A raíz de ahí, se desataron las teorías erróneas que afirmaban que el esperma era de hecho un hombre pequeño, o un homúnculo, lo cual claramente no es verdad. En ese entonces se creyó que el homúnculo, o el semen, se ponía dentro de una mujer para que creciese hasta ser un niño. Estos llegarían más tarde a ser conocidos como los espermistas. Se pensaba que ya desde el tiempo de Adán estaba enclaustrada toda la humanidad, que se iría transmitiendo a su descendencia. Según las creencias antiguas sobre los homúnculos, estos eran protectores y guardianes de sus creadores, y si el nexo llegaba a ser demasiado estrecho, cuando el creador moría, también lo hacía el homúnculo. Hoy en día, estas teorías y malinterpretaciones que realizaron los alquimistas como Paracelso, debido a la falta de conocimiento científico y la precariedad de su instrumental de trabajo, han quedado en el olvido como cuentos y leyendas medievales. O al menos, así había sido hasta que en 2016 el popular youtuber de terror Dross Rodzank hizo un video reseñando el procedimiento que llevó a cabo un desconocido ruso y que subió a YouTube, en donde parecía dar vida a un homúnculo por medio de métodos medievales alquimistas. Lo aberrante del video era que el homúnculo llegaba incluso a moverse a cuadro, y se puede ver en el video que este hombre subió a esta plataforma, y lo puedes ver en pantalla ahora mismo. En su video más popular, el ruso afirma que se trata de su quinto experimento tratando de dar vida a un homúnculo. El primero, afirma, tuvo resultados medianamente exitosos,
mientras que los experimentos número 2, 3 y 4 no dieron resultado alguno. En el quinto experimento, el cual está registrado en video y se encuentra actualmente en YouTube, te repito, el tipo nos muestra paso a paso el procedimiento que llevó a cabo para dar vida a su sirviente artificial. Y curiosamente, este procedimiento es prácticamente idéntico al citado anteriormente en este episodio, planteado por David Christianus en el siglo XVIII. El hombre ruso inyectó un poco de su esperma en el interior de un huevo de gallina. Cabe mencionar que yo no llevé a cabo este experimento en su momento, a pesar de desearlo, porque vivo en la Ciudad de México, y es imperativo y fundamental para el éxito del experimento que el huevo que se utilice sea recién empollado y fresco, que jamás haya sido refrigerado. En un ambiente urbano es prácticamente imposible conseguir un huevo de estas características. Tras inyectar el esperma humano en el huevo, el hombre selló el pequeño agujero que había dejado sobre el cascarón con un par de banditas adhesivas, en vez de pergamino joven, como postuló Christianus. La otra indicación que el ruso no siguió al pie de la letra fue que no enterró el huevo en estiércol durante 40 días, sino que lo colocó en un gorro cálido y lo metió dentro de un armario, durante la misma cantidad de tiempo anteriormente mencionada. Sin embargo, a pesar de no haber seguido las instrucciones precisas del alquimista del siglo XVIII, el hombre ruso muestra, tras 40 días de incubación artificial en el interior de su armario, el resultado del experimento. Del huevo emerge un cuerpo extraño, apenas humanoide, más parecido a un gusano de gran tamaño y color verdoso, sin brazos y con varias piernas extrañas, como las de un insecto. El hombre lo saca del líquido amniótico maloliente que salió del huevo junto con él, compuesto de yema de huevo y semen humano, y lo toma con unas pinzas. Tras unos segundos, el homúnculo comienza a moverse. El hombre no parece estar sorprendido, sino que más bien parece anotar las características de su embrión, bastante interesado. Sin embargo, de la nada, y tras dar a conocer a la cámara que el ser tiene un agujero en su cabeza que parece ser su boca, pues es tan pequeño el ser que esto no es visible ante la cámara, el hombre da un grito de terror, suelta al homúnculo sobre la mesa y lo aplasta violentamente con un libro. Para nuestra sorpresa, el ser parece tener sangre en su interior y órganos vitales. El hombre dice a cuadro que la razón por la que aplastó a su creación fue que ésta le escupió un líquido desde su boca. Любопытно. Блядь! Ну, теперь он точно мертв. Я его так сильно раздавил, уже невозможно понять его органы и тому подобное. Ну, это как-то от неожиданности произошло, когда он на меня брызнул чем-то. El hombre muestra una porción de la manga de su suéter y aunque no es visible en la cámara, afirma que hay una mancha de lo que el ser escupió, probablemente un material ácido. El hombre concluye el video diciendo que el experimento número 5 fue todo un éxito y que ha sido capaz de crear vida de manera artificial. Fue capaz de crear un homúnculo real. Y este no fue el último intento que el hombre llevó a cabo de crear vida artificial por medio de métodos alquimistas. En el año 2017, un año después del experimento número 5, subió otro video a su canal en el que tras alimentar a un nuevo homúnculo, este había adquirido un tamaño mucho mayor y aunque no pareciera a simple vista, este estaba vivo dentro de una pecera con agua. Cabe aclarar que este no era un homúnculo si nos apegamos a la definición etimológica e histórica que revisamos al inicio del capítulo, pues este nuevo homúnculo no tenía forma humana para nada. Más bien parecía un cono o una pirámide, sin extremidades ni rostro a simple vista. Solo parecía tener un agujero a manera de boca en la parte superior. El sujeto alimentó a su homúnculo en video, usando un pequeño pez como comida. Este pez cayó fulminado dentro de la pecera a los pocos segundos de haber entrado en contacto con el agua, por lo que, en un inicio, el alquimista moderno creyó que la criatura había soltado una especie de veneno, pero cuando metió la mano a la pecera, recibió una descarga eléctrica. Опа! Что? Как-то она резко
Вырубилась. Втить рыбку гомункулу в рот. Так. Ай, блядь! К сожалению, видеозапись была прервана. Más tarde, en otro video, comprobaría que, en efecto, el homúnculo era capaz de despedir energía eléctrica como una anguila, y así era como cazaba a los peces que su creador le daba como alimento. Так, было, по-моему, 20 вольт. Еще раз. 17. Прибор, я заметил, всегда показывает разные значения. Lo mórbido del caso surgió un año más tarde, en 2018, pues el alquimista ruso había fallecido de un paro cardíaco, a pesar de ser un hombre joven y aparentemente sano. Tras atar cabos, tanto Dross como los que seguíamos el caso del homúnculo y su creador, llegamos a la conjetura no comprobada de que quizá el youtuber ruso falleció por culpa de su creación, pues tras su deceso, muchas patrullas y agentes del gobierno ruso se hicieron presentes en su domicilio, según algunos vecinos. El paradero de su homúnculo, a casi 3 años de su deceso, es actualmente desconocido. Aunque después de que el experimento número 5 del ruso se hiciera tendencia en internet, muchas personas intentaran recrear el proceso sin éxito, pudiera ser que este hombre, contra todo pronóstico, haya sido capaz de crear vida de manera artificial, a un ser similar a un animal y al hombre al mismo tiempo, como afirmaron haber hecho Paracelso y otros alquimistas de la época medieval. Un elemento, y quizá el más terrorífico, que comparten la historia del youtuber ruso y la de Paracelso, es que los homúnculos, al tratarse de seres pensantes, se negaban a ser sirvientes de otro ser y se rebelaban contra ellos para huir de sus dominios. Solamente que el homúnculo que creó el ruso no solo se rebeló y huyó, sino que probablemente él acabó con la vida de su creador a través de una descarga eléctrica. Y ve tú a saber si el homúnculo acuático que vimos en aquel video era el único que este hombre tenía en su poder.